Ensalada de repollo con limón y kiwi que despierta el paladar. Hoy vamos a preparar una ensalada fresca, diferente y llena de color que se hace en pocos minutos. Así que quédese hasta el final porque este contraste de sabores sorprende de verdad. Inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien. Retiro las hojas que puedan estar dañadas o marchitas y luego lo lavo con bastante agua. Después procedo a cortarlo muy finamente, buscando tiras delgadas para que quede suave al comer. Aunque si usted prefiere, también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo cambia totalmente la textura final, ¿cierto? Cuénteme en los comentarios, ¿a usted le gusta más rallado o en tiras finas? Paso ahora a un cuarto de pimiento amarillo. A este le retiro con cuidado las hebras blancas y todas las semillas, porque eso ayuda a que quede más suave y agradable. Luego lo corto en tiras pequeñas y delgadas. Aquí ya empezamos a darle vida al plato, vea pues. Sigo con un cuarto de pimiento rojo y con este repito exactamente el mismo proceso que hice con el pimiento amarillo. Lo limpio bien, retiro semillas y hebras y lo corto en tiras delgadas. Me gusta combinar estos dos pimientos porque, además de verse hermosos juntos, equilibran el sabor del repollo. El color también entra por los ojos, ponga cuidado. ¿Usted usaría solo uno o también mezclaría los dos como yo? No se me vaya sin suscribirse que después me hace falta. Hágale clic ahí mismito. También ocupo un cuarto de cebolla roja. Esta la corto en julianas delgadas, corte pluma, para que no quede dominante, sino más bien suave y aromática. Un poquito de cebolla bien cortada marca la diferencia, ¿cierto? Dígame, ¿usted la prefiere cruda así o la dejaría reposar en agua con limón? No me están comentando y uno por dentro empieza a decir como, ay, ¿será que no les gustó? ¿Será que me quedó raro? No me deje con esa duda pues, escriba un comentario, cortico pero algo. Eso nos ayuda a seguir haciendo estos videos con toda. Continúo con 2 kiwis. Estos los lavo muy bien, les retiro la cáscara y luego los corto primero en rodajas y después en cubos medianos. Aquí es donde muchos no se lo esperan y quedan encantados. Vea pues, ¿a usted le gusta el kiwi en ensaladas o es la primera vez que lo ve así? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego el repollo blanco, el pimiento amarillo, el pimiento rojo, la cebolla roja y el kiwi. Mezclo suavemente para integrar colores y texturas, cuidando que todo quede bien repartido. Así, en crudo ya se ve increíble. Preste atención. Y aquí le pregunto algo. Aunque esta receta no lleva arándanos, ¿usted le pondría arándanos deshidratados o así le parece perfecta? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Luego incorporo el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Bato bien hasta obtener una mezcla ligera y homogénea. Un aderezo sencillo, bien hecho, puede transformar toda la ensalada, ¿cierto? ¿Usted es más de limón o le pondría un toque de vinagre? Finalmente incorporo el aderezo a la ensaladera y mezclo con calma, asegurándome de que cada ingrediente quede bien impregnado sin perder su textura. Me tomo este momento con tranquilidad, porque aquí se termina de construir el sabor. Sirvo y a disfrutar, así de fácil y así de fresco. Esta ensalada queda espectacular para acompañar pescados, pollo a la plancha, carnes blancas o incluso como una opción ligera para una comida rápida. Si le gustó esta preparación, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue el que más le llamó la atención. ¿Le pondría arándanos, más kiwi o así está perfecta? Su opinión es muy importante. Suscríbase al canal, active la campanita y acompáñenos aquí en Qué Rico Recetas.